Muy buenas, ya estamos aquí, listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra quinta clase abierta del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital. A esta hora nos estamos conectando con todas y todos para un ejercicio de pedagogía y de pasar también de la denuncia a la acción y dentro de esas acciones, cuáles son las que debemos materializar en un escenario legislativo, en un escenario también de elecciones presidenciales, pero también con un enfoque más dirigido hacia un escenario donde no tenemos mucha información, donde hay muchos prejuicios, y es el escenario legislativo en donde muchas veces no entendemos la dinámica regional y nacional en la composición de la Cámara, del Senado, qué es una lista cerrada, qué es una lista abierta, y hoy con nuestro invitado también el trabajo loable que se hace desde la misión de observación electoral, de detectar los casos de fraude, de transparencia, de hacer pedagogía hacia la importancia de dirigir bien el voto, un voto informado, un voto consciente, y hacia allá nos estamos dirigiendo el día de hoy. Ya estamos aquí saludando a nuestros usuarios y nuestros espectadores. Vamos aquí a estar atentos a lo que estemos hoy dialogando. Vamos a ver si nuestro en vivo está funcionando. Sí, perfecto, ya la gente está aquí muy atenta saludándonos. Aquí le pongo silencio para que no me haga doblaje. Por favor, como siempre les pedimos que nos saluden, nos digan que están presentes. Estamos muy atentos a las preguntas que hoy tengamos para este ejercicio de pedagogía electoral. La ventaja de nuestros tiempos también es que nos permite que estas clases, que ha tenido también, le comento a Camilo, que también lo debe saber, estas clases tienen pues una dinámica muy interesante, y es que se ven en vivo, pero también después tienen en el diferido tienen un nivel de reproducción bastante interesante, donde la gente en la semana sigue comentando, y pues es una experiencia muy interesante también la que nos ha traído estos tiempos de pandemia, frente a la posibilidad también de dejar unos archivos que la gente después también pueda tomar de manera pedagógica e informada, para poder producir escenarios de discusión, escenarios de democracia. Hoy vamos a tener una clase precisamente en la que vamos a tratar de mirar más allá del ejercicio político y politizado, un asunto que siento que nos hace mucha falta, y es el asunto de entender las dinámicas para poder intervenir en ellas. Y creo que el invitado de hoy pues es el más indicado para podernos ayudar a entender, a hacer esa pedagogía en la cual todos vamos aprendiendo. Bueno, vamos saludando entonces a Oscar Fabián, a Valentina, a Luisa Carrero, a Camila León, a Paula Ruiz, y ya entonces paso a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Camilo Alejandro Mancera, abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, y actualmente se desempeña como coordinador del área de justicia electoral y administración pública y corrupción. Imagínense, son tres temas fundamentales, ¿no?, de la misión de observación electoral. Camilo asimismo se desempeña como consultor internacional en temas de democracia, derechos políticos y procesos electorales, y como profesor universitario en derecho electoral. Yo ya aprendí hoy algo también, no sabía que existía una rama del derecho que era el derecho electoral. Voy a informarme sobre esta rama, no sabía, me parece muy interesante y apasionante que exista esto dentro del ámbito del derecho y también en derecho constitucional. Entonces, pues, Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que la agenda de la misión de observación electoral es muy fuerte, que ustedes a diario pues están haciendo este ejercicio pedagógico de ir a las regiones, a los territorios, a distintas organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto también a la academia, a generar estos espacios donde esperamos haya una mayor interiorización de la importancia de los mecanismos electorales para Colombia. Bienvenido, Camilo. Bueno, muy buenas tardes, Jaime, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy, todos y todas. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder estar acá con ustedes.
Bueno, Camilo, pues creo que debemos iniciar, como se dice, de manera coloquial por el principio. Yo creo que es importante explicarle a la gente qué es la MOE. Bueno, la MOE es la Misión de Observación Electoral. Es una organización de la sociedad civil que nos encargamos de hacer veeduría de los procesos electorales, de los procesos políticos. Nuestra labor es mirar que efectivamente se esté cumpliendo bien y se estén desarrollando con los mayores niveles de transparencia y claridad los distintos procesos políticos y electorales. Nosotros surgimos en el 2006, básicamente como consecuencia de un fenómeno que se estaba dando por allá en la primera década del 2000, y es el tema de la parapolítica. Nosotros estábamos en este país viendo cómo distintos grupos armados estaban teniendo una injerencia dentro de la política. Y lo que hizo la MOE fue agrupar a distintas organizaciones de la sociedad civil y establecer o recoger una metodología que había sido utilizada ya en muchos países del mundo, pero no en Colombia, y es el de la observación electoral, porque si teníamos claro que habían grupos armados que estaban teniendo una injerencia en los procesos, pues digamos, en los procesos políticos, la manera de entrada era precisamente las elecciones. Entonces lo que hicimos fue empezar a supervisar las elecciones y de ahí fue que se pudieron iniciar una serie de procesos judiciales en contra de estas personas que posteriormente fueron condenadas por lo que se denominó la parapolítica o por las alianzas entre lo ilegal y la política. Ahí entonces tenemos un factor fundamental y coyuntural, ¿no? El tema de la parapolítica que genera digamos, esta organización y que ha permitido, digamos, que pues perdure en el tiempo. Sí, Camilo, hay exacto. una pregunta en contexto que es importante hacerla frente al tema. Usted acaba de mencionar un tema interesante, organización de la sociedad civil. Muchos de nuestros espectadores son jóvenes, que ya estamos llegando a los 30 conectados en estos momentos, que han estado muy interesados, pero también muy inquietos frente a la constancia de armar organización, porque ellos dicen que pues muchas veces se cae, que es como producto de una coyuntura, como tú acabas de mencionar, y que pues desaparece. La MOE ha logrado estar ya alrededor de 15 años. Digamos, ¿cuáles son los mecanismos también que se necesitan dentro de un proceso de organización de la sociedad civil en temas de pedagogía electoral para mantenerse durante el tiempo, para que no hubiera quedado solo en la coyuntura de la parapolítica? Claro, mira, si bien ese fue el origen de la MOE, posteriormente lo que nos fuimos dando cuenta es que la observación electoral abarcaba muchos más temas, no solo la relación entre la ilegalidad y la política, sino también el que se estuviera cumpliendo con todos los procedimientos dispuestos para las elecciones, mirar cuál era la reglamentación que hay alrededor de las elecciones, es decir, todo el tema de las reformas político-electorales, cómo se estaban cambiando las reglas de juego. Por ejemplo, Jaime, hay un dato que es muy interesante pues, para todos nuestros oyentes el día de hoy. Es el hecho de que en Colombia no vamos a un proceso electoral con las mismas reglas de juego desde la Constitución del 91. Para cada proceso electoral siempre estamos yéndonos con unas reglas de juego nuevas. Y esto, digamos, esto obedece a unos comportamientos muy particulares que se dan en el Congreso de la República y desde el gobierno. Ustedes han notado cómo cuando entra cada gobierno, siempre dice, ahora sí se viene la gran reforma político-electoral. Entonces, ese tema también lo entramos a abordar, empezamos a ver el tema de medios de comunicación alrededor de las elecciones, entramos a mirar también el tema de los delitos electorales y cómo se realizan estos y cómo se vincula esto con lo que es la corrupción administrativa. Eh, Todo esto hace parte de este ejercicio que denominamos observación electoral. La pregunta que tú me haces es cómo una organización de la sociedad civil puede perdurar en el tiempo. Yo creo que es precisamente no quedándose en un solo tema, sino sobre un tema, empezando a diversificar sobre las distintas ramas, las distintas perspectivas que se pueden dar sobre ese aspecto para de esa manera,
digamos, mantenerse en el tiempo y tener muchas actividades por realizar y que son relevantes y que contribuyen pues a mejorar ese aspecto en el que uno está trabajando. En el caso de las elecciones, pues en lo que nosotros nos hemos concentrado es en mirar desde todos los ángulos posibles las distintas variables que terminan afectando el proceso electoral. Y mira que eso nos ha generado una gran experticia sobre el tema, tanto que a nivel mundial la MOE es reconocida como una de las organizaciones de observación electoral más sólidas y pues con metodologías más consistentes. Entonces, de alguna manera, el abordar una temática de manera tan especializada lo que te permite es precisamente que te vuelvas en el punto de referencia sobre esa materia. Y segundo, una estrategia que utilizamos desde la MOE es agrupar esfuerzos, no pelear contra los similares. Entonces, cuando yo te decía, mira, el origen de la MOE se da porque muchas organizaciones de la sociedad civil se unieron, es porque nosotros desde la MOE funcionamos para todo en plataformas de organizaciones. Todas las investigaciones que realizamos no es la MOE haciéndolo, sino son muchas universidades que se juntan para trabajar sobre un determinado tema. En algunos casos son universidades, otros casos son organizaciones de derechos humanos. La misma iglesia ha tenido una injerencia a través de pastoral social muy fuerte en el territorio y para distintos trabajos de campo que hemos hecho. Entonces mira que lo que hacemos es ir juntando esfuerzos para fortalecer a una organización y no estar compitiendo los unos contra los otros, sino todos nos estamos ayudando acá y todos tenemos un objetivo en común. Creo que ese es uno de los elementos claves para generar perdurabilidad en las organizaciones de la sociedad civil. Muy interesante lo que planteas, Camilo, y para aquí nuestros espectadores, la importancia de no monotematizar un tema, sino ampliarlo en distintas variables. Me parece que eso es una clave que hoy nos da también lecciones frente a lo que está sucediendo en la movilización social. Dos, el tema de articular esfuerzos, de no ponerse a pelear con los esfuerzos, que al final estaremos hablando de la reciente publicación que tiene la MOE, que tuve la oportunidad ya de revisar precisamente el increíble trabajo de red que hicieron. O sea, porque son distintas universidades, distintas organizaciones aportando ya en una compilación de un libro que pues ofrece una perspectiva amplia de la relación medios de comunicación, elecciones. Y esa capacidad de volverse también un punto de referencia no para hacer, digamos, una voz única y que no va a escuchar a los demás, sino un punto de referencia también para establecer canales de diálogo. Camilo, hay gran preocupación dentro de la movilización social, digamos, por lo que va a suceder en las elecciones de 2022. Ha habido ya, digamos, creo que un poco más de conciencia, todavía no sé si la necesaria, no es difícil de medirlo, sobre lo que va a suceder en las elecciones. Los dos que somos contemporáneos, vemos que las elecciones al Congreso casi siempre, digamos, están en una dinámica como muy similar y como que nos quejamos, pero como que no tenemos tampoco las herramientas para entender cuáles son esos mecanismos o esas dinámicas electorales que suceden en especial con las elecciones al Congreso. Empecemos, si quieres, mientras ya nuestros usuarios van preguntando, van haciendo las preguntas que quieran. Por favor, hagan las preguntas que quieran, que Camilo nos dijo que su objetivo hoy es responder preguntas que ustedes tengan frente a las dinámicas electorales, y ese es el objetivo del día de hoy. Mientras tanto, yo voy ambientando con estas preguntas. La primera es, bueno, el tema de la inscripción de la cédula. Empecemos por lo que es el tema preelectoral, la inscripción de las cédulas, esa dinámica de ir uno y que en algún punto de la registraduría habilitado le inscriban a la cédula. ¿Eso para qué sirve?
qué es y qué imaginarios hay cuando se piensa que no inscribir la cédula tiene alguna consecuencia. Bueno, nosotros en Colombia tenemos un modelo de sistema electoral en el que básicamente tenemos la posibilidad de decidir en dónde queremos votar, ¿cierto? Al decidir en dónde queremos votar, lo que estamos es escogiendo cuál es ese puesto de votación al que nos tenemos que dirigir para hacer efectivo nuestro derecho al voto. Cuando hablamos de inscribir la cédula, eso es lo que estamos haciendo. Estamos determinando cuál va a ser ese puesto de votación al que me tengo que dirigir el día de las elecciones. ¿Y qué es lo que ocurre en este sentido? Una vez en Colombia uno expide su cédula, uno va a que como una persona que acabó de cumplir la mayoría de edad va a que le entreguen su cédula. En ese mismo momento se establece cuál va a ser su lugar de votación, teniendo como referencia el domicilio que él registra. En ese sentido, todas las personas en este momento tienen la posibilidad de hacer efectivo su derecho al voto, tienen la posibilidad de votar. ¿Qué es lo que pasa? En estos tiempos, cuando se está diciendo inscriba la cédula, lo que se le está diciendo a la ciudadanía es inscríbalo en el lugar más cercano, el que le quede más fácil para usted ir a votar. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Pero eso no significa que el hecho de que no inscriban la cédula ahorita les impida hacer ejercicio de su derecho al voto. En ese sentido, la recomendación que nosotros damos es consulte en la página de la registraduría. Si ustedes se dirigen a la página de la registraduría, ahí les va a decir o les va a dar la opción para que metiendo el número de la cédula, les dice cuál es el puesto de votación que tienen establecido ustedes para votar. Si encuentran que hay alguna inconsistencia, si encuentran que les aparece un lugar de votación que no sé que ustedes esperaban o que les queda muy lejos, entonces en esos casos ustedes se pueden dirigir a la registraduría más cercana y solicitar que les inscriban la cédula para ese puesto de votación que les queda más cerca. En este momento lo que estamos hablando de frente al tema de inscripción de cédulas es un mecanismo para facilitar el voto, para que le quede lo más cercano posible para hacer efectivo su derecho al voto. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. No estamos hablando de un requisito para la votación. Eso no es así y es uno de los imaginarios que, como tú lo mencionabas, que se está dando en este momento. Entonces, simplemente tener esa claridad, la recomendación, miren en la página de la registraduría, verifiquen que sea el puesto de votación que ustedes quieren y si encuentran alguna inconsistencia o un puesto de votación que les queda muy lejano, hacer la modificación en la registraduría. Es un proceso que no se demora más de 2 a 5 minutos, es muy, muy rápido. Entonces, pues, vale la pena para que el día de las elecciones no vayan a tener problemas de movilizaciones o desplazamientos largos. ¿Vale? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos nuestro primer punto de la importancia de inscribir la cédula, de dirigirnos a la registraduría, que en estos momentos Camilo nos está diciendo, vayan a la página de la registraduría. No todo el mundo tiene claro a veces esa información, de que hay una página de la registraduría, que hay una página de las instituciones estatales a las cuales nos podemos dirigir. Camilo, ya empezaron a llegar las preguntas, pero quiero llegar a 2 preguntas más para terminar de ambientar el tema y que sigan llegando las preguntas de nuestros espectadores. La segunda pregunta tiene que ver con la dinámica de elecciones del Congreso. Hay una confusión entre el tema de Senado y Cámara, de cómo es el sistema de votación, que es una lista abierta, que es una lista cerrada, que es una representación regional, que es una representación nacional, y ahí es donde pues los jóvenes están inquietos y quieren, incluso antes de empezar esta clase abierta, muchos decían, mire, nosotros queremos de esta clase abierta que usted va a hacer, poder replicar eso en los territorios, en el barrio, en la calle, hacer pedagogía sobre el asunto, pero queremos informarnos más sobre estos temas. Entonces, te escuchamos frente a todas esas preguntas que a veces son obvias, pero no son tan obvias. Perfecto.
Perfecto, Jaime, no, está muy bien y además que es bastante enredado el tema. Entonces, vale la pena hacer las aclaraciones correspondientes. Y te voy a pedir el favor que me dejes compartir pantalla. Más adelante, cuando hablemos de los riesgos de las elecciones, pues quería mostrarles unas cositas. Ya creo que te habilité. Sí. Listo, perfecto. En un ratico ya les comparto. Arranco explicándoles nuestro sistema legislativo y pues cómo está estructurado nuestro Congreso de la República. Nosotros en Colombia tenemos un Congreso de la República cuya función es básicamente aprobar leyes y aprobar reformas constitucionales. Dentro de sus competencias también está, digamos, el hacerles los juicios políticos al presidente y a algunos funcionarios, y asimismo tienen unas facultades de elección frente a los altos dignatarios de nuestro país. Entonces, por ejemplo, nuestro Congreso elige a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, elige al procurador, elige al contralor, elige a los magistrados de la Corte Constitucional. Digamos, estamos hablando que el Congreso de la República tiene unas competencias muy importantes porque está regulando todos los temas, es decir, te está sacando las leyes sobre todos los temas de lo público en el país y de lo privado. Y adicionalmente está eligiendo a las personas que ocupan los cargos más altos del país. Entonces, digamos, esa es su importancia. Segundo, nuestro Congreso está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado, que es como de pronto se podría llegar a denominar, que es la Cámara Alta, es de circunscripción nacional. ¿Qué significa que sea de circunscripción nacional? Que son personas que están representando a todo el territorio. Pero entonces son personas que son puestas por partido político o por organizaciones políticas. ¿Qué significa eso? Que cada partido político o cada organización política lo que hace es poner una lista de candidatos. Y sobre esa lista de candidatos, entonces, el ciudadano puede votar, o sea por el partido, con la lista en el orden que lo presentó, o sea por la persona. Puede votar por una persona de un determinado partido. Nuestro Senado está compuesto inicialmente por 108 personas. Son 100 personas que corresponden a la circunscripción ordinaria, es decir, que pueden ser elegidos por cualquier persona en cualquier territorio. 2 personas que representan a las minorías étnicas. En este momento tenemos 5 personas adicionales que son las del Partido de Común, o sea, el partido resultante del proceso de paz que se dio con la FARC. Y tenemos una persona adicional que en este cargo, esta curul, en este caso la está ocupando el senador Gustavo Petro, por quedar como en segundo lugar en la elección presidencial. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada partido puede presentar un listado de 100 personas, ¿cierto? En este momento en Colombia contamos con una lista abierta. Esto significa que al tener una lista abierta no tenemos que votar por el partido como el partido y toda la lista, sino que podemos votar por una persona en particular. Al votar por esa persona en particular, esta persona va acumulando votos y puede ir reordenando el orden de la lista y generando una nueva reasignación dentro del orden de la lista. ¿Qué significa esto? Que va a tener una mayor prioridad en el momento en el que se asignen las curules. Este proceso de asignación de curules es bastante complejo, pero lo que se busca es que haya una distribución proporcional de esas 100 curules, de las votaciones que se dieron. Entonces lo que hace es como distribuir
proporcionalmente para cada uno de los partidos un número de curules dependiendo de la votación que estos presentaron. Entonces, sé que es un poco enredado el tema, pero básicamente es para uno como ciudadano, lo importante es que puede votar o por un candidato o por una lista en este momento. O puede poner su voto en blanco, que también es una opción válida, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos una Cámara Alta que está representando a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se puede votar por ellos en cualquier lugar del país y se puede votar por estos partidos. La Cámara de Representantes, por su lado, tiene una diferencia trascendental. Si bien obedece también a un orden partidista, también obedece a un orden territorial. Por eso tenemos Cámara de Representantes de cada uno de los departamentos del país. Dependiendo de la población y del número de personas que haya en cada uno de los departamentos, entonces se determina cuántos representantes a la Cámara hay. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, tenemos un departamento donde hay 11 curules. Eso significa que cada partido político que se quiera presentar para la Cámara de Representantes de ese departamento puede presentar hasta una lista de 11 personas. Y de esta manera, la Cámara de Representantes entonces no solo obedece a intereses partidistas, sino que también obedece a intereses territoriales. Esa es la gran diferencia que hay entre el Senado y la Cámara de Representantes, en la manera en que se eligen y su origen. Entonces, pero ya una vez entran al Congreso de la República, ya lo que estamos hablando es que tienen exactamente las mismas competencias, las mismas funciones, es decir, son congresistas. En el caso de la Cámara de Representantes estamos hablando que es un número considerablemente mayor al de senadores. Estamos hablando que en este momento son 172 miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, son 161 de circunscripción ordinaria, 5 de étnicas, 5 de las FARC y 1 que es el cargo de quien ocupa el segundo lugar en la vicepresidencia de la República. Entonces, así es que está compuesto nuestro Congreso de la República y eso es lo que vamos a elegir en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que vamos a elegir y qué es lo que se hacen estos congresistas? Pues vea, yo creo que en este momento, de hecho, es un momento muy interesante para hablar de la gestión del Congreso, cuando vemos que el Congreso está aprobando en este momento un proyecto de ley en el que se le está dando unos grandes superpoderes a la Procuraduría, en donde se está aprobando una reforma a la justicia que tiene muchos elementos que pues hemos denominado tradicionalmente acá en Colombia como micos. Cuando, digamos, tenemos un Congreso que casi no aprueba una ley para regular y generar, digamos, unos deberes en lo que se refiere a la comida chatarra. Digamos, hay una serie de temas que en este momento el Congreso está tramitando o está dejando de tramitar. Y vean que ahí está la importancia a quienes nosotros estamos eligiendo. Es que básicamente en el Congreso se acabó de hundir un proyecto en el que se buscaba la prohibición o la restricción del fracking. Eso es un tema que es muy relevante. Hace poco, pues también el origen de las manifestaciones, como ustedes muy bien lo saben, se generan en un principio por el tema de la reforma tributaria, que después el descontento fue uniéndose a muchos otros factores, a muchos otros elementos, pero digamos, esto estaba en competencia del Congreso de la República. Y el Congreso de la República era quien podía aprobar o hundir ese proyecto.
y vean cómo la presión ciudadana y la veeduría ciudadana y el control ciudadano terminó generando la necesidad de hundir ese proyecto. Entonces, no es menor el tema de quienes estamos eligiendo. Y una de las grandes fallas o de los grandes errores que nosotros tenemos es como, bueno, es que a mí no me gusta mucho la política, o yo no sé mucho de política, yo para qué voy a votar por ellos, yo no sé quién es ninguno de esos. Pues es que precisamente ahí está el error. Es un deber de nosotros como ciudadanos saber quiénes están aspirando allá y votar por una de esas personas por la que realmente nos convence, no por la persona que nos ofrece 10,000, 15,000, 50, 100,000 pesos, no por la persona que, que está básicamente dando materiales de construcción, que está dando, digamos, todos estos beneficios que se dan antes de las elecciones, que realmente es una cosa mínima frente al daño que le hacen al país. Yo quiero hacer, qué pena Jaime si me tomo un poco más de tiempo, pero simplemente quería hacer la siguiente reflexión y es, vea, un político o una persona que va a aspirar a ocupar uno de estos cargos y empieza a comprar votos, sea con dinero, con material de construcción, con lo que quieran, o con super eventos, con los grandes vallenateros o reggaetoneros o los grandes artistas, pues venga, todo esto tiene un costo, esto cuesta. Y lo que les puedo garantizar es que ninguno de estos candidatos se va a ir a pérdida en una campaña. Si está invirtiendo toda esa plata en campaña, es porque seguramente la tiene cómo recuperarla. Y sus financiadores de la campaña no lo están haciendo gratis, lo están haciendo porque tienen un interés detrás de que estas personas queden elegidas. Entonces, votar por una persona que está comprando votos, lo que está haciendo es comprometer los recursos que más adelante deberían ir dirigidos para salud, para educación, para todas esas necesidades que tenemos, los está comprometiendo básicamente para entregárselo a personas corruptas. De ahí la importancia de hacer un voto informado, de hacer un voto consciente, no de votar por quien le da 10,000 pesos. Vea, a mí muchas veces llegan a decirme, sobre todo en región, me dicen como, pero es que es el único momento en el que voy a ver a este político. Y si no los voy a sentir, pues de aquí en adelante, pues me sirven los 30,000, 50,000 pesos que me da ahorita. Y digamos, a ese nivel llegó el punto de entender la política y del relacionamiento que se da con los políticos. Y es la manera que yo más cercano voy a estar es recibiéndole 50,000 pesos a este. Y no se entiende que debido a recibir esos 50,000 pesos es que tenemos a unos políticos que están haciendo las cosas que hacen. Entonces, este era un ejemplo. Un segundo ejemplo que quería tomar es, hace unos años, en las elecciones del 2015 de autoridades locales, teníamos información de que en un municipio estaban comprando votos a 1,000,000 de pesos por voto. Entonces, era un municipio pequeño, efectivamente, donde una alcaldía podría hacerse más o menos con unos 700 votos. Entonces, con que tú compraras 150, 200 votos, podrías estar asegurando la alcaldía. ¿Y eso qué tanta plata es? 200 millones. Lo particular de este caso es que era un municipio pequeño, efectivamente, pero era un municipio pequeño donde iba a haber explotación aurífera. Entonces, claro, era un municipio donde habían grandes intereses en juego, donde además estábamos hablando de explotación de miles de billones de pesos. Entonces, 200 millones que yo meto en una campaña, ¿qué es eso? De hecho, lo que terminó pasando es que quienes tenían intereses empezaron a financiar a todos los candidatos. El que ganara me sirve. Entonces, claro, 200 millones para 6 candidatos que hubieran, ¿qué son esos? 1,200 millones para miles de billones de pesos que iban a recibir.
no significaba nada. Pero mira cómo se juega o cómo se estaban jugando. Estos intereses se estaban jugando con el electorado y con la democracia. Ese es el peso y esa es la importancia que tiene nuestro voto. Cuando nosotros estamos votando de manera consciente, de manera informada, estamos evitando que este tipo de situaciones se den. Entonces, esto es un elemento y ahora sí les voy a compartir una pequeña matriz que nosotros tenemos. Permítanme un segundo, por favor. Aquí está. Listo, entonces vean, esta es la matriz de riesgos o de factores de riesgos que nosotros elaboramos desde la misión de observación electoral. Y acá nosotros estamos recogiendo todos los elementos que consideramos pueden tener una injerencia dentro del proceso electoral del 2022. Y si ustedes detallan acá, lo que ustedes también van a encontrar es que son todos los elementos que desde la MOE estamos observando o tenemos algún mecanismo de monitoreo frente al proceso electoral que se avecina. Entonces, en este sentido, contamos con 6 factores de riesgo electoral que se dividen en múltiples variables. Cada uno de estos recuadros pequeños es una variable y las grandes columnas son los factores de riesgo. Si arrancamos con los factores indicativos de fraude electoral, lo que ustedes van a ver es que nos centramos en 2 grandes puntos, lo que es el clientelismo y la corrupción de la administración pública y lo que es el tema de financiación de campañas. Quiero centrarme en este punto de clientelismo y corrupción de la administración. No sé si ustedes han visto cómo en muchos territorios, antes de que se den las elecciones, todo el mundo sabe quién va a ganar. Es algo muy curioso. No, de una manera intuitiva todo el mundo dice, sí, yo voy a votar por este, pero el que va a ganar es aquel. Sí. Y eso pasa mucho. Y muchas veces eso se da digamos, eso tiene distintas razones. Una de ellas es porque, no, es que ese es el candidato del alcalde de ahorita. Y si es el candidato del alcalde de ahorita, significa que va a tener el respaldo de la administración. Recordemos, la alcaldía no puede hacer política, no puede involucrarse en campañas. Entonces, lo que termina pasando es que sí lo hacen, pese a que la ley dice que no, y vean el gran peso que tiene esto. En la mayoría, digamos en el 90% de los municipios en Colombia, la administración municipal es la principal fuente laboral. Entonces, la administración municipal tiene un gran poder sobre el electorado colombiano. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si ustedes no votan por este candidato, resulta que no hay renovación del contrato. Y entonces empieza a jugar con las necesidades de las personas. Entonces, cuando se dice que efectivamente un candidato está con determinada administración, pues lo que estamos hablando es de cómo la burocracia es utilizada a favor de una campaña. Y eso es el clientelismo. Hay un gran elemento que nos preocupa muchísimo, y es el uso de subsidios y programas sociales que son utilizados para favorecer una determinada campaña. Entonces, lo que ocurre es, digamos, estamos en una situación muy compleja en este momento en el país, en un contexto muy difícil, donde efectivamente sí hay unos programas sociales que están ayudando a los más necesitados, pero si se condiciona la entrega de estos subsidios a un voto determinado, pues estamos presionando a la gente para que vote en un determinado sentido. Y esa situación es gravísima. Y es uno de los elementos donde particularmente estamos haciendo un gran énfasis para estas elecciones.
Más aún cuando tienes un tema de vacunación en donde se pueden hacer muchas promesas sobre los programas de vacunación. Entonces, este tema es muy relevante ahorita. Frente al tema de la financiación de campañas, lo que encontramos es básicamente el tema del que les estaba hablando hace un momento, y es cómo se van comprometiendo los cargos públicos a quienes financian las campañas. Sí. Entonces, digamos, ese tema termina siendo también algo de mayor interés. Camilo, este cuadro que estás presentando, pues, es de verdad que le da sentido a una verdadera clase abierta, porque pues está muy completo y veo una serie pues, de factores que pues uno pasa por alto. Antes de pasar a las preguntas y de dejar un poquito más este cuadro para que la gente lo siga analizando, ¿por qué en los límites a la participación está el factor de mujeres? ¿Por qué se ha detectado, o sea, se detectan prácticas machistas en el tema de la votación? ¿O qué, por qué está ahí ese tema que me causa curiosidad? Muchísimo. No puede ser, en serio, increíble esto. Muchísimo, muchísimo. De hecho, y es un fenómeno que se da o que tiene origen en gran medida en las organizaciones políticas, en los partidos políticos, que generan una gran exclusión frente a la participación de la mujer. Y esa exclusión se da de muchas maneras, desde el que no se le da un respaldo político serio, hasta que no se le da un respaldo económico o financiero serio a las campañas de las mujeres. Y lo que termina pasando es, mira, nosotros en este momento tenemos una cuota para las mujeres dentro de las listas. ¿Por qué? Porque la representación de la mujer en política en las corporaciones públicas es muy baja. Es supremamente baja. De hecho, tenemos 18 departamentos en los que no hay una mujer elegida para el Congreso de la República. Entonces, mira que es una situación supremamente grave. Tenemos 3 departamentos en los que en la historia del departamento nunca se ha escogido una congresista mujer. Increíble ese dato, buenísimo ese dato. ¿En qué departamento, Camilo? ¿Te acuerdas? Sí, ahorita no los tengo en la cabeza, pero son 3 departamentos. En 3 departamentos nunca se ha elegido una mujer. Para el Congreso de la República. Increíble. Entonces, mira que es un fenómeno muy fuerte el que se da. Y digamos, estamos hablando de un fenómeno en el que se entiende y se normaliza mucho este comportamiento. Y se dice, no, pero pues las mujeres tienen todas las oportunidades de hacer política. No, no es tan cierto. No es tan cierto, porque los partidos políticos, que son los que terminan avalando a las personas para que puedan aspirar, prefieren no avalar mujeres. Increíble. Me deja ese dato, o sea, este tipo de datos son los que permiten construir incluso tesis de grado. Esto va para desarrollar trabajos de grado sobre qué es lo que sucede. Me parece increíble aquí esto que has venido presentando históricamente, digamos, con el tema de las limitaciones de la participación y la reflexión pues que has hecho. Otro punto que me queda sonando mucho de lo que has dicho es que digamos los intereses que hay entre la Cámara y el Senado, y me deja sorprendido que en la Cámara hay más intereses partidistas que en el mismo Senado. Me deja también bastante pensativo ese asunto. Bueno, quiero pasar para mí, porque precisamente pues abocamos a la participación a nuestros espectadores y ya han hecho varias preguntas, entonces pues quiero empezar a realizarlas para ser justos también con ellos. Entonces, bueno, Camilo, Karen Hernández pregunta, ¿cómo se hace el control de los votos? Y en el caso de la elección del presidente actual, cuando se mostraron alteraciones de votos, ¿por qué se dejan pasar este tipo de acontecimientos?
Esa pregunta es muy pertinente, pero es extensa. Voy a tratar de resumirla. Eh, Mira, hay distintos mecanismos para hacer el control de la votación. Si, digamos, un mecanismo de ellos es el ser testigo electoral. Si uno es testigo electoral, uno está cuidando los votos de una campaña en específico. Y es una manera de comprometerse y hacer una vigilancia de la votación y cómo se está desarrollando. Otro mecanismo puede ser a través de la observación electoral, que nosotros no tratamos de favorecer un partido o una candidatura en específica, sino el sistema en general y a todas las candidaturas y todas las campañas, y lo que hacemos es una supervisión sobre el proceso como tal y el cuidado que se tiene que dar con los votos. Ese es el ejercicio de observación electoral. Pero adicionalmente, digamos, existen varios mecanismos en los cuales se ha avanzado frente a la entrega de información, frente a la publicidad de la información, y es básicamente en el momento, pues una vez pasa ya la jornada de votación, una vez empiezan a sacar los resultados, uno de los mecanismos que uno puede utilizar es el contrastar la información que está siendo publicada en el preconteo con la información posterior del escrutinio para ver si hay coincidencias. Digamos, este análisis es un poco más técnico e implica pues evidentemente unos mayores esfuerzos y mayores recursos, pero lo que uno hace es contrastar, como hacer una trazabilidad de toda la documentación electoral y contrastar los distintos resultados para verificar que haya igualdad entre los distintos formularios. Vean, como ciudadanos, yo creo que el mejor mecanismo para hacer una supervisión sobre la votación es a través de lo que es ser testigo electoral, a través de lo que puede ser un observador electoral o a través del mismo ejercicio ciudadano de si se evidencia alguna irregularidad en el proceso electoral, denunciar. Y para denunciarlo, pues se puede acudir a las entidades que tienen competencia, como la Fiscalía, como la Policía y demás, o pueden también recurrir a través de nosotros. Nosotros tenemos dispuesta una herramienta de recepción de irregularidades electorales, y es www.pilasconelvoto.com. Repito, www.pilasconelvoto.com. A través de esta herramienta, cualquier ciudadano puede informarnos sobre una irregularidad que esté evidenciando. Y en este sentido, nos hacen llegar esta información y nosotros le damos trámite se lo remitimos a las autoridades competentes para que inicien las acciones correspondientes. Y esta es una manera de hacer una supervisión también sobre el proceso electoral. Entonces, pues es una invitación también a todos y todas que nos están escuchando, pues una invitación para que estar pendientes del proceso electoral. Si ven que algo raro está pasando, pues que nos informen. Y eso es, creo que, uno de los principales elementos para hacer control al proceso electoral. Sí, mira, por ejemplo, aquí ya acabo de poner en Camilo la página, bueno, he puesto la página de la MOE, la página de la registraduría y ahorita esta misma página de pilasconelvoto.com, ya aquí está guardada en mis favoritos aquí eso toca de una, uno dice, no, después, que más tarde, no, toca de una. Se olvida. Estas páginas y como están estas herramientas para poder hacer este ejercicio ciudadano, por favor, de verdad que el mensaje para las personas que están aquí es que se vuelvan replicadores de estas iniciativas, porque nosotros muchas veces nos quejamos y decimos, no, es que hay mucho fraude, es que hay mucha cosa, es que aquí la democracia no sirve, pero tampoco aprovechamos las personas o las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo este tipo de ejercicios también de control, de veeduría, de prevención. Entonces, por favor, a difundir estos escenarios. Miren, aquí va otra pregunta, Camilo, que creo sí tiene una legislación, pero no estoy seguro. Por supuesto que tú tienes aquí
la experiencia en el tema. Dice Juan José Merchán, bueno, dice, ¿es necesario? O más bien creo que la pregunta es que si existen leyes para que los aspirantes a Cámara y Senado generen publicidad en radio, televisión y prensa escrita. ¿Sobre eso hay un control en medios de comunicación, Camilo? Sí, sí, señor. El Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral establece unas reglas y unos topes sobre la publicidad que se puede poner en prensa escrita y en medios de comunicación de radio o televisión. Y lo mismo frente al número de vallas que se pueden poner en cada uno de los municipios. Dependiendo de la población, en cada uno de los territorios se establece el número de vallas que se pueden disponer, pues el número de piezas en general que se puede poner en cada uno de los municipios. A mayor población, pues un mayor número de vallas o de piezas de comunicación se pueden poner. Como les digo, el Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral establece esto. Y es una pregunta muy interesante porque también es una manera de hacerle control a la financiación. Lo que debemos tener claro es que en este momento no, en Colombia, para cada candidato se le establece un tope de gastos o un tope de financiación. ¿Qué significa esto? Que no se puede gastar más de X monto de plata pues en el marco de su campaña electoral. Entonces, por ejemplo, en las últimas elecciones a Congreso, el tope por candidato para ser senador, estuvo alrededor de 850 millones de pesos. ¿Sí? Sí. Estos 850 millones de pesos es por cada uno de los candidatos, lo que significa que la lista podría gastarse, como son 100 candidatos, hasta 100 candidatos que puede presentar un partido, estamos hablando de 85 mil millones de pesos. ¿Sí? Nosotros hemos tenido información de una campaña de un candidato, se ha gastado fácilmente 20 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? No solo que es una persona que tiene una cantidad de plata bravísima, sino lo que te está diciendo es que es una persona que se está endeudando de una manera bárbara para el ejercicio de su gestión. Y como les decía, hay una premisa inicial: ningún candidato se va a pérdidas, y más si le invierte 20 mil millones a una campaña. Entonces, les aseguro que de algún lado vuelve a sacar esa plata, y ahí es donde se vienen esos ejercicios de corrupción. Los ejercicios de corrupción, en donde también, digamos, donde está hecha la ley, pero también también las maniobras que deben tener, pues, por supuesto, la veeduría de los ciudadanos. Esta pregunta es interesante porque yo estaba dirigiendo una tesis al respecto que no logré decantar muy bien, porque no sabía si existían los datos. Erika Lara dice que siempre se dice que el cambio está en los jóvenes, pero las cifras de sufragio en épocas de elecciones demuestran una tendencia muy baja a no votar por parte de los jóvenes. La pregunta aquí sería, Camilo, ¿hay datos que indican si, por ejemplo, los jóvenes votan o no? ¿Sí existen ese tipo de datos? La registraduría ha empezado a procesar esos datos, pero hasta hace muy pocos años. Realmente hacer una tendencia sobre la alta o la baja participación es a través de encuestas de percepción. De percepción, sí. Pero no hay un dato claro que lograra demostrar, si no, es que el 60% de los jóvenes se abstienen, eso sí está, ¿no? No, como, digamos, la registraduría en este momento te lo puede decir frente a un proceso electoral en específico, pero lo que no se puede hacer en este momento es establecer la tendencia o el patrón como tal, porque no se tienen los datos históricos. Los datos Tienes los datos más recientes. Pero de las últimas elecciones, porque ya se empezaron. ¿Sí tiene, por ejemplo, una elección, decir cuántos jóvenes votaron?
En este momento la registraduría ya está procesando esos datos, sí. Bien, eso es un buen dato, o sea, interesante porque entonces sí se podrá al menos marcar un patrón histórico. De aquí en adelante. Por ejemplo, en el 2022, Camilo, ¿se puede generar un patrón histórico respecto a una anterior elección? Sí, señor. Bien, bueno, aquí entonces sí que vamos a tener investigación para el próximo año y demostrar si, entonces va a haber un buen momento de demostración, si toda esta movilización social se impulsó a los jóvenes a votar, porque una cosa que sí, sucedió con el tema de la ola verde fue que apoyaban muchos a Mocus, pero eran muchos menores de edad, que eso sí después lo identificaron en encuestas de percepción, que la mayoría eran también menores de edad. Entonces, pues claro, en las encuestas que salía Mocus salía ganando, pero con muchos menores de edad apoyándolo. Y pues, claro, y mira que ese es uno de los fenómenos que están afectando las elecciones y es el tema de las redes sociales. Las redes sociales te generan una percepción de interés sobre el tema muy alto, porque pues todo el mundo puede hablar sobre los temas. Y las redes sociales facilitan eso, que todo el mundo esté dando su opinión, esté compartiendo información, se comparte el meme que llega y bueno, una cantidad de información y todo el mundo dice como, uy, la cantidad de gente que va a votar ahorita va a ser altísima o que va en determinado sentido. Y no, realmente no, una cosa es el comportamiento en redes de la ciudadanía y otra cosa es el comportamiento electoral. Y digamos, si bien sí se ha venido subiendo un poquito el tema de participación electoral, han sido un poquito, un porcentaje muy bajito. Nosotros en la región somos de los países que menos participación tienen, también por lo que tenemos un voto facultativo, no obligatorio, como sí. si pasa en otros países. Entonces, eso pues genera que también tengamos una participación más baja, pero también es innegable que nuestra participación es bajita también por la apatía que hay sobre lo que es la política. Bien, sí, 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 interesante eso. Fenómeno, que no, o sea, el fenómeno de las redes sociales es una burbuja, ¿no? Una burbuja que tenemos que estar atentos porque se comparte mucha información, pero pasar, incluso Camilo lo muestra muy bien en los factores de riesgo, el mismo tema, digamos, de la red social, del mismo fenómeno pandémico, pues va a limitar también un poco las votaciones, las va a restringir y hay que estar atentos a eso, porque no es lo mismo opinar que ir a votar e incluso también no hay que bajar un poco la idealización porque siento también que en redes hay una idealización de que ir a votar va a generar la transformación y también de las personas que van a votar, pues otros tienen otras visiones muy distintas a lo que se ha venido trabajando en la movilización social. Y Entonces, mira que pasa algo muy curioso con el tema de las redes sociales, y es que normalmente en las redes sociales tú a quién tienes incluido, las personas con quienes tienes afinidades, sí, sí, las personas que tú consideras tienen como unos criterios positivos pues, sí. a tu parecer. Entonces, pues evidentemente lo que haces es que generas una burbuja que va alimentando la posición que tú tienes, donde la mayoría de las personas, no todos, evidentemente no todos, pero la mayoría de las personas van a pensar de manera muy similar a como lo piensas tú. Entonces lo que termina pasando en redes, y esto pues digamos hace parte de la investigación a la que tú estás haciendo referencia, en redes pues la gente dice como, no, pero es que vea la cantidad de personas que estamos queriendo este cambio o queremos a este candidato o lo que sea. Y pues efectivamente todo tu círculo está a favor de eso, pero no significa que como sociedad, como país, se esté bajo esa misma idea. Y esos círculos se generan en todos los sectores políticos, porque es tu círculo de amistades y tu círculo de personas con las que estás de acuerdo. Sí. Entonces, mira, ahorita, por ejemplo, pues que tenemos un país tan polarizado, entonces los petristas dicen como, no, pero yo también sigo a Uribe.
Y los uribistas dicen, no, pero yo también sigo a Petro a ver qué es lo que dicen. Sí. Y dicen como, sí, yo escucho al otro, pero realmente no, porque lo que estás es con tu círculo caracterizando el comportamiento de una persona, pero no entiendes qué tanta es la población o la injerencia que puede tener esa persona sobre el resto de la población. Entonces, eso empieza a generar unas percepciones erróneas sobre qué es lo que está pasando. Y de hecho, mira lo que pasó con el proceso de paz. El proceso de paz, o el proceso no, sino la refrendación de los acuerdos de paz, cuando se dio el plebiscito, yo creo que todo el mundo, o pues toda Colombia, daba por ganador al sí. Sí. Y en redes se movía el sí muy fuertemente. Pero mira que las redes no reflejaron el comportamiento de la votación. Y eso Sí. fue uno de los principales elementos que despertaron y dijeron que nos metieron una cachetada y nos dijeron como, venga, el comportamiento de redes no necesariamente obedece a un comportamiento electoral. Sí. Totalmente de acuerdo. Y aquí, Camilo, mientras yo voy hablando, tú vas, perdón, hablando, que me ves aquí viendo, yo voy compartiendo las cosas que invito a la gente de nuevo a que visite la página de la MOE, por favor. Vamos a hacer, ya cuando las clases vuelvan a su estructura curricular, vamos a hacer mucho trabajo sobre los informes de la MOE que tienen unos datos relevantes. Acabo de compartir acá un estudio que se hizo en el 2018 sobre el 20% de la conversación sobre las elecciones en Colombia pasa por la agresividad y la intolerancia. O sea, son datos que hay que recoger para no estar diciendo que tampoco todo en Colombia está, ¿sí? Patas arriba. Hay gente que le está metiendo mucho trabajo, mucha investigación. El AMOE tiene un equipo que necesita una financiación muy fuerte y esa financiación depende también que la gente vaya tomando todo este tipo de iniciativas y las vaya replicando. Acabo de replicar también la invitación del Consejo Nacional Electoral a una escuela de nuevos liderazgos en cultura democrática. Hay que llenar esos espacios, pues, para precisamente generar política pública. Si nadie se inscribe a esos espacios, pues, ¿qué hace? No, cerremos la política pública. ¿Sí? O cerremos la iniciativa, el plano, el proyecto. Entonces, hay formas de ir cambiando el cuento sin idealizar, porque pues Camilo ya aquí nos ha mencionado una serie de temas que pues son bastante difíciles de transformar, pero pues que hay que empezar por algún lado, o al menos nosotros generando los mínimos procesos de transformación, así uno sienta que son invisibles o que no generan un efecto, en el largo plazo sí generan efecto. Aquí Valentina González pregunta, hace poco apareció un video polémico de una muchacha que mostraba que había personas inscritas con un mismo número de cédula, de 11111, y que su nombre de pila era Wewikes, y que además no era la única persona con ese número, sino que eran varias las cuales ya tenían puesto de votación. ¿Eso no sería denunciable? Dice Valentina. Perfectamente denunciable, y de hecho es muy interesante cómo cada vez este tipo de información se va volviendo de interés público y en ese sentido se va compartiendo en las distintas redes. Sí. Lo importante es que también este tipo de denuncias no se queden en las redes, sino que lleguen a las autoridades a cargo. Exacto. Porque, pues, chévere que haya una conciencia ciudadana al respecto y un interés de evidenciar este tipo de situaciones que no son las más normales o pues que pueden llegar a ser atípicas. Y eso creo que es algo en lo que nosotros hemos avanzado muchísimo. Quisiera hacer referencia de pronto a las últimas elecciones en Congreso en el 2018, que pasó algo que yo nunca había visto y nunca me imaginé que podría pasar. Y es el proceso electoral está lleno de muchos formularios. Cada movimiento que se hace sobre el material electoral queda registrado en un formulario. Y hay un formulario que es el formulario E14, donde queda registrada la totalización de votos por cada una de las mesas.
y hay 3 copias de los C14. Lo que me pareció muy llamativo de las elecciones de 2018, no sé si ustedes recuerdan la cantidad de memes que empezaron a salir con los numeritos raros de la registraduría. Sí. Y uno, y digamos que uno dice, bueno, es terrible que se esté dando este tipo de inconsistencias, es grave, pero también me pareció muy llamativo que muchas personas empezaron a saber que era un formulario de 14, o sea, a medianamente entender que era un formulario de 14, sin entender pues como todo el procedimiento y todo el proceso que está detrás, pero decían como, venga, aquí hay fraude porque este formulario no me coincide con esto y esto debería coincidir. Y esto es una prueba de fraude. Y tan fue así que se convirtió en algo muy viral y donde mucha gente estaba diciendo, hey, hay un problema gravísimo con nuestro sistema electoral. Nos pueden estar metiendo, y de hecho una de las personas asistentes lo decía como, venga, es que se están dando manipulaciones de votos y por qué no se resuelven esas inconsistencias. No, efectivamente sí se están resolviendo y se están peleando y hay muchas que duran años en pelea, pero hay otros que se resuelven rápido, bueno, hay de todo. Eso no es que se quede así, porque pues podrán imaginarse que cada candidato está peleando sus votos. Pero sí es muy interesante este fenómeno que te estoy mencionando y es que ya hay un mayor interés de la ciudadanía sobre estos temas. Si tú Sí. piensas, ya que somos como contemporáneos, si tú te vas unos 20 años atrás, un pelado de 15 años crees que sabía qué era un E14 o Sí, por qué significaban esos números raritos. En este exacto. momento tenemos una cantidad de niños diciendo como, venga, es que aquí se roban las elecciones porque los E14 los llenan mal. No entiende todas las implicaciones, pero entiende que hay un problema. Y eso es una ganancia que tenemos como ciudadanía. Para los que hemos sido jurados, sí que sí, sí hemos sufrido el El E14, E14. el enredo que me parece, tú pones también en una proporción muy interesante los alcances de las redes sociales. Me gusta porque que decimos, bueno, ojo, no nos confiemos de las redes sociales como un indicador electoral. O sea, hay que poner a como diría el presidente Turbay, las proporciones y saber que el alcance de las redes sociales precisamente está en hacer ese régimen de visibilización de asuntos que cotidianamente no los entendemos, pero que a través, por ejemplo, de los memes, de la viralización de información, puede generar una conciencia que tiene que concretarse, por supuesto, en el escenario electoral. O sea, aquí se trata de no idealizar y no llevar al punto de la romantización todo, o las distintas prácticas que hay dentro de ese escenario electoral. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que eso del E14 genera ya hoy, por ejemplo, en los veedores y en los que van a estar pendientes en el 2022, sin idealizar que no va a haber fraude electoral, porque va a seguir existiendo, van a seguir existiendo muchos mecanismos que todavía debemos seguir vigilando, pero por lo menos que hayan de a poco unos procesos de transformación. Santiago Cortés pregunta, Camilo, dice, teniendo en cuenta que ya se ha hecho costumbre el tema de los votos robados, esta es una pregunta que yo iba a hacer, pero creo que Santiago la formula mucho mejor. ¿Cuáles serían las estrategias a tomar frente a los controles que se deben tener a la hora de verificar los votos? Dado que hasta ahora sigue pasando sin que exista algún tipo de consecuencia. ¿Cuáles son esas estrategias, amigo? Perdón, es que apagué el micrófono porque el perrito Dale. empezó a ladrar, pero bueno, esas son las implicaciones que tiene el teletrabajo y las teleconferencias. Eh, bueno, no, lo que iba a decir es lo siguiente. Me voy a ir a un tema que es un poquito más técnico, pero que creo que es relevante ahorita. Y es precisamente el tema de los formularios y qué es cada formulario y qué es lo que uno debe contrastar para verificar que no se está presentando una alteración o un fraude. Partimos de lo siguiente, y es, una vez se da el proceso de votación,
hay un formulario que es pues todos son muy importantes, pero hay unos que hay que resaltar. El E11 es el formulario que te dice las personas que efectivamente fueron a votar y cuántas personas fueron a votar, Sí. ¿cierto? Entonces, ese formulario es muy importante. ¿Por qué? Porque ese lo puedes contrastar con el formulario E14. El formulario E14 es donde se hace la totalización de los votos, es decir, se suma el número de votos que obtuvo cada persona o cada partido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tiene que haber una coincidencia entre el E11 y el E14. Eso es lo inicial que se puede hacer en una mesa. Posteriormente, cuando ya se va todo el material electoral, sale de los puestos de votación y se lleva a las zonas de escrutinio o a los puestos de escrutinio, que es cuando ya se empieza a totalizar la información, no por mesa, sino ya es por puestos y por municipio, ¿cierto? Entonces, el sistema es el siguiente. Primero se hace el conteo en mesa, después de las mesas se recoge toda esa información y se empieza a totalizar por localidad o por municipio, dependiendo de la ciudad o municipio que estemos hablando. En ese sentido, se va diligenciando un formulario que le denomina el E24. A medida que se van sumando los E14 de cada mesa, eso se va registrando en el formulario E24 y se van sumando. Entonces, lo que uno puede hacer es verificar que haya coincidencia entre los datos del E14 con el formulario E24, porque ahí se está totalizando la información. Si hay alguna inconsistencia, entonces digamos que en el marco de la comisión escrutadora se puede presentar la reclamación. Y de esta manera se puede contrastar. Si llegase a verse alguna manipulación, no, alguna alteración o alguna afectación a la votación, eso debe quedar registrado en lo que se denomina acta de escrutinio. Sí. Esas actas de escrutinio básicamente es un texto en donde se va dejando constancia de cualquier modificación que se dio. Por ejemplo, se anularon tantos votos por X o Y razón. Entonces, de esa manera es que se va verificando la trazabilidad de la votación. Y es de esa la manera también de hacer la verificación. Ahora, si hay unas mayores capacidades o competencias de análisis de datos, uno le puede solicitar la información de las bases de datos a la registraduría precisamente para hacer este tipo de contrastes, pero ya de una manera mucho más sistemática y pues que ya implica un conocimiento en el manejo de programas de bases de datos. Pero también se podría llegar a hacer. Bien, esta información también es clave para las personas y los muchachos que van a ser también incluso jurados de votación, ¿no? Y que incluso también van a tener ejercicios de veeduría electoral, ya bien si pertenecen a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es importante para tener esta información frente al tema del E14. Hay una cartilla de la MOE que es del año 2010 sobre los formularios. ¿Esa cartilla es vigente en la actualidad o no? ¿O tenemos una más actualizada que está que es del 2018. Es del 2018 la cartilla, ¿sí? Aquí sí. a buscarla. Y para el 2022 vamos a sacar unas nuevas. Eso, súper bien, qué bien tener este tipo de informaciones, porque pues aquí estamos dando los escenarios para que la gente que son replicadores de información, o sea, aquí no somos un medio masivo de comunicación, somos unos replicadores y unos pedagogos de información que se espera que ustedes mismos se encarguen de difundir en sus distintos espacios. Bueno, ya nos quedan solo dos preguntitas para cerrar, Camilo, gracias por la paciencia y responder aquí a nuestros espectadores. Espérenme, que dónde tenía la otra pregunta, aquí. Laura Olaya pregunta,
que sí es bueno tener tantas personas, aquí pues lo traduzco, tantos candidatos para elecciones. Los ciudadanos quedan bastante perdidos en el sentido que no tienen claridad sobre todos los postulados, su trayectoria política, a qué se postulan y por qué. ¿Cómo se puede generar ese interés si ya es inevitable que hayan tantos candidatos como tú decías que pues, se agrupaban en las listas? Mira, en este momento son 300 cargos los que se llenan en Congreso, ¿cierto? Que Sí, no es un número menor. sí, Y eso pues efectivamente implica que debe darse un esfuerzo por identificar pues la persona por la que uno quiere votar. En ese sentido, pues digamos, no hay una sola manera de hacerlo, pero la recomendación es como mira tu partido con el que tengas afinidad, si tienes afinidad con alguno, o las personas con quienes tengas afinidad. sí. Y pues de ahí vas descartando y vas mirando los perfiles, las propuestas que trae cada uno. Hay múltiples páginas que publicitan esta información precisamente para que la gente esté informada sobre las distintas candidaturas. Entonces, en ese sentido, la idea es que puedan acceder a estas distintas plataformas que están surgiendo desde la misma sociedad civil para visibilizar las candidaturas y las opciones que está presentando cada uno. Entonces, creo que esa sería la recomendación. Digamos, el número de candidaturas no es algo que se pueda modificar, el número de cargos que se van a distribuir tampoco es algo que se pueda modificar. Es algo con lo que ya nos tenemos que mover. Entonces, pues, sería eso. Aquí hay quedan dos preguntas, pero creo que tienen que ver con lo que están mencionando. Creo que sí existe, pero por favor, si me puedes reforzar la idea. ¿Hay alguna página en donde se puedan ver la hoja de vida de los candidatos? ¿Sí? ¿Alguna iniciativa? Mira, en ocasiones anteriores la silla vacía hizo un trabajo muy Sí, bueno con eso. La Fundación Pares también hizo un trabajo significativo con eso. Y distintos medios de comunicación, de hecho, lo han venido haciendo. sí. Ponen un portal en el que se puede acceder como a las plataformas de las distintas candidaturas. Hay que ver para este proceso electoral cuáles son las que se disponen. Sí, la silla vacía ha hecho Congreso Visible, también ha hecho, Congreso Visible también de los Andes. sí, sí, Congreso Visible, aquí todos nuestros lectores y espectadores esas páginas, en donde aquí Juan Camilo era el que hacía esa pregunta. Como dice Camilo, hay que estar muy pendiente, Juan Camilo, que seguramente ahorita pues se van a generar algún tipo de financiaciones para que hayan iniciativas ciudadanas que puedan publicar la hoja de vida de los candidatos. Seguramente va a salir una iniciativa poderosa en ese sentido y estaremos atentos, Juan Camilo, a reportarla en su debido momento. Nos quedan ya dos preguntitas y que se me escapan aquí, pero bueno, aquí Sandra Gamboa pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de escenarios se podrían generar en lo cotidiano para que las personas puedan comprender esos conceptos mínimos que les ayuden a tomar una buena decisión a la hora de votar? Lo menciono porque se asume que es un asunto de conciencia, pero para llegar a ello hay unos mínimos que todos deberíamos tener. Mira, uno de los procesos que nosotros estamos haciendo como organización es precisamente, digamos, en este momento en todo el país, por ley, deben adelantarse elecciones escolares de los representantes escolares, ¿cierto? En los Sí, distintos colegios. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es ir a esos colegios, hacer observación de esos procesos electorales inicialmente, y segundo, lo que estamos haciendo es tratar de estructurar y generar una pedagogía alrededor de los procesos electorales, porque como muy bien lo dice nuestra participante, es algo que no se, no se obtiene de un momento a otro y de manera espontánea y mágica, sino sí. es algo sobre lo cual hay que trabajar, y eso hay que venirlo trabajando precisamente desde la niñez. Y es un escenario de democracia cotidiana como tal, lo que son las elecciones de los gobiernos estudiantiles. Bien. Entonces,
Esa es una entrada en la cual nosotros estamos, pues que hemos estado utilizando. Sin embargo, no es la única. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando de lo que ocurre en las universidades, de las elecciones que deben darse al interior de las universidades, de hecho ustedes en la distrital, si no estoy mal, hace poco pasaron por un proceso electoral, pues en el marco de una pandemia que es bastante raro, pero digamos, todos estos escenarios también deben favorecer lo que es la construcción de una mayor conciencia ciudadana y una mayor ética ciudadana también. Ese punto que acabas de tocar es importante. Me interesa mucho esa reflexión que haces sobre generar la cultura política desde las bases, ¿sí? Porque en los colegios, en las universidades se ve mucha politiquería, clientelismo, Claro, corrupción. claro. Son las mismas prácticas que se ven, digamos, a nivel micro, pero son las mismas prácticas que se ven en los escenarios electorales y políticos del nivel nacional. Es Sí. decir, nosotros ya vemos niños haciendo toda una cantidad de prácticas clientelistas y de compras de votos y demás, que no lo hacen de pronto con la malicia con la que se hace ya de adulto, pero igualmente también creo que esos procesos de formación deben darse desde la niñez. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que también, la pregunta de Sandra es importante en ese sentido, o sea, tenemos que generar una cultura política también nosotros, que se genera incluso también a nivel ciudadano, por ejemplo, con el tema de tan solo con elegir una asamblea en un conjunto o una vaina de propiedad horizontal, hay también ese tipo de prácticas que lo que tú dices, se van generando sin malicia, pero le van dando confianza al candidato en que se puede hacer. Tú mencionabas algo que era muy interesante, Jaime. Hay una cantidad de espacios de participación ciudadana que no se utilizan y en ese sentido se van cerrando o se les va restando la importancia. Las juntas de acción comunal, por ejemplo, es un escenario de participación barrial en el que en este momento todo el mundo las caracteriza como las juntas de los viejitos. Sí. Porque las juntas pues lo que se dice es que normalmente están formadas es por los viejitos. Pero venga, ¿por qué los jóvenes no están entrando a estos escenarios de participación? Ahorita se vienen las elecciones de los consejos territoriales de juventud. Es un escenario perfecto, por ejemplo, para toda esta movilización que se generó, para que esta movilización tenga un espacio de participación bastante interesante y que ya está dispuesto en ley. Es que estos escenarios que nosotros tenemos, claro, en este momento no tienen el peso, no tienen la relevancia, pero lo pueden llegar a tener. Y hay muchos países donde estos escenarios no existen y se está luchando porque se incluyan dentro de su normatividad y dentro de su constitución. Entonces, mira cómo nosotros tenemos algo ya que lo estamos subutilizando y que sí vale la pena tener en cuenta precisamente para hacer valer las voces que en el marco de todas estas manifestaciones pues no han encontrado los caminos para poder expresarse. Exacto. Bueno, Camilo, vamos a cerrar con una pregunta que es muy interesante a propósito de las presidenciales, en donde aquí estaba viendo los datos, yo los estaba corroborando porque la gente se ha quejado mucho por el tema del voto en blanco en las elecciones de 2018 y yo veo aquí pues que así se lo hubieran sumado al candidato que perdió las elecciones, pues no hubiera alcanzado a ganar, entonces se le acuña a la gente que votó en blanco, entonces pues por lo menos cuantitativamente no daría la tesis. Pero Felipe Aponte hace una excelente pregunta para cerrar, y es que existen muchos mitos y pocas claridades con respecto al voto en blanco. Sería interesante aclarar sobre qué es y cómo funciona el voto en blanco para cerrar. Perfecto, y qué buena pregunta para cerrar ya la jornada de hoy. Mira, efectivamente hay una cantidad de mitos detrás del voto en blanco. El voto en blanco es una opción de un voto válido que tiene unas implicaciones y unos efectos jurídicos y legales. ¿Sí? Entonces, primero, si estamos hablando de una
elección uninominal, es decir, para presidente o para alcalde o gobernador, basta que el voto en blanco tenga, o no basta, sino se requiere que el voto en blanco tenga la mayoría absoluta del total de votos. Bien, ¿qué significa la mayoría absoluta? Que del total de los votos válidos se tenga el 50% más uno. ¿Qué significa esto? Que el voto en blanco entra a competir con todas las opciones. Si gana el voto en blanco, bajo estos parámetros, deben volverse a realizar la elección y en ese sentido tendrían que presentarse nuevas candidaturas. Bien, entonces, el efecto del voto en blanco no es que se le sume a nadie, el voto en blanco no se le suma a nadie. El voto en blanco no es que se vote a la basura, no. Lo que pasa es que el voto en blanco requiere una mayoría bastante significativa para que implique la repetición de la elección. Entonces, eso en el caso de los cargos uninominales. En el caso de los cargos plurinominales, el voto en blanco genera que se repitan las elecciones cuando vuelve a pasar lo mismo. Del total de votos, el voto en blanco tiene la mayoría. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que termina pasando, es que el voto en blanco ganó porque resulta que el candidato 1 tuvo 8 votos, el candidato 2 tuvo 7 votos, el candidato 3 tuvo 6 votos, pero el voto en blanco tuvo 9 votos, porque no se repitieron las elecciones. No, es que el voto en blanco no tenía que tener 9 votos, sino que tenía que tener, sumando todos los votos, esa mayoría. Lo mismo pasa para las plurinominales, es decir, Congreso, consejos y asambleas departamentales. Se requiere de la mayoría absoluta, es decir, del total de votos, tener el 50% más uno. Y si esto se da así, lo que conllevaría es que se repitan las elecciones y aquellas organizaciones políticas que superaron el umbral, es decir, que superaron un mínimo de votación, ellos no tendrían que cambiar las listas, pero sí tendrían que cambiarlas los que tuvieron muy poca votación. Entonces, perfecto. Así es como opera el voto en blanco. Sí. ¿Vale? Aquí dejé también una experiencia que en Bello, en las elecciones de 2011. En Bello, Antioquia. Cuando ganó el voto en blanco, que derrotó, como tú dices, por mayoría absoluta al candidato y tuvieron que... Hasta el momento nosotros llevamos como cinco situaciones en las que ha ganado el voto en blanco en 5 municipios distintos. Así es. Bueno, Camilo, creo que se cumplió también tu objetivo metodológico dentro de la clase donde hubo preguntas de todo tipo. Hicieron pimponeo por todo lado, la gente estuvo muy animada la conversación. En realidad te agradezco por este tiempo que pues, dedicas entre una agenda que es muy amplia. Seguro que estamos comprometidos desde la academia en poder difundir el gran trabajo que ustedes hacen, en general más enlace. A veces la academia se olvida un poco de estas realidades y creo que lo que ustedes hacen a través de los informes, de los estudios, de la entrega de datos, nos sirve a nosotros también como insumo para apoyar estas iniciativas. En realidad te agradezco mucho. A todas las personas que están participando en esta clase abierta, les estoy dejando también abierta la invitación en que alguna vez podamos encontrarnos de manera presencial. Sería muy interesante que con miras al próximo año la MOE pudiera hacer un ejercicio en la Universidad Distrital de Pedagogía Electoral a un público ya presencial que estuviera ahí también con sus preguntas, porque en realidad que eso que ustedes hacen es una labor increíble y que nos inspira a nosotros para no cambiar las cosas de manera definitiva, pero por lo menos no ser cómplices de los delitos electorales y de los fraudes que pues atentan contra nuestra democracia. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañaron y pues nada, siempre aquí pendientes para responder cualquier inquietud y apoyarles y ayudarles, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, Camilo. Nos despedimos de todos en Muy nuestra bien. clase abierta. Nos vemos de hoy en 8 días con otra clase abierta, otro tema y otro invitado que seguirán siendo de la calidad y de la altura que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós.